De regreso acá en Libre Sesión en esta fría noche. Oye, todavía no empieza el invierno, no. ¿Qué hacen cuando sea ya invierno? Estamos conversando con Patricia Alejandra Villarroel sobre el tema del agua y nos da más frío conversando de ese tema, así que yo creo que deberíamos cambiar de tema. No, si vamos a seguir hablando un ratito más de hablemos de agua caliente. Vamos a hablar ahora del tema del California. No, mire, ¿escuchó que se te apaga el California? No es así. Director, no no diga eso, que se te apaga el California, no. Ese tipo de broma del siglo pasado. Sí, no. Ya no es así. ¿Qué tontería? ¿Pero por qué, señor director, por favor? Patricia, el tema de los derechos de agua. Hablábamos, antes de que empezara el programa, de que habían ciertos cambios en la ley que hay vigentes sobre estos derechos de agua. ¿Cómo es la ley vigente? Que a mí me parece que es un poco arbitrario esto de tomar el agua, que debería ser un derecho, como una mercancía prácticamente, como un bien que se puede enajenar, que se puede vender, que se puede... por ahí veía un meme en una red social que decía que Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada. ¿Es así? ¿Es tan así? Es así y es muy así. Ahora... Chile es el único país en el mundo que tiene el agua privada, que debería ser un derecho, pero es una mercancía. Lo voy a explicar con palabras simples, sencillas, para que todos entendamos. Si este es mi campo y yo tengo un río, ¿ya? Acá. Si yo no he solicitado este río ante la DGA, la Dirección General de Aguas, puede venir cualquier persona de fuera, de otro lugar, lo solicita. Tiene que decir para qué lo quiere. Puede decir para riego, puede decir para que beban mis animales, puede decir lo que se le ocurra, aunque la práctica no sea así. Cuando yo quiero utilizar esa agua, simplemente hago un cambio de uso de agua. Esto es lo más peligroso que tenemos nosotros en Chiloé, que no estamos informados, a pesar de que esta ley está del año 89, que las aguas son privadas, pero ha sido como un secreto guardado, porque ya está solicitado el 90% de las aguas en Chile están solicitados, y no precisamente por la persona del campo que corre agua en sus campos, no precisamente por esas personas, sino que por entidades privadas, ¿cierto?, que han tenido acceso a esta información y que además tienen los medios económicos para solicitarlo, porque esto no es gratis. O sea, ¿los derechos de agua se compran? Se compran. Se tienen que comprar. Justamente, tienes que pagar por la solicitud, tienes que informar a las radios, pagar un aviso radial, pagar avisos radiales, pagar avisos en prensa escrita, en prensa escrita. Y es más, esta agua, si yo no la solicito, es de cualquiera, de todos. Es un bien. Aunque ese río pase por mi terreno, por mi terreno. Este caso, ¿sí? Porque si miramos bien las escrituras, dice con todo lo edificado y plantado. Jamás dice con los ríos y las aguas afluentes dentro del predio. Jamás dice eso. Lo más gracioso de todo, lo más chistoso de todo, es que si yo quiero pedir este río, ¿ya?, en un terreno que no es mío, solamente necesito mi carnet de identidad, ¿cierto?, y algunos otros datos como coordenadas geográficas, afluentes del río y nada más, ¿ya? Es decir, yo no tengo por qué pedirle permiso al dueño del terreno para solicitar el agua. Este bien, el agua, pasa a ser de un bien inmueble, aunque podría llamarse un bien mueble. Bien mueble es todo lo que se mueve. Bien inmueble es todo aquello que no se mueve, por lo tanto sube de valor, y el bien mueble degrada su valor en lenguaje económico, ¿cierto? Jamás un bien inmueble va a bajar su valor, siempre va a subir su valor. Distinto a un auto que baja su valor. Una vez que yo solicito el agua ante la DGA, pasa a ser una propiedad privada.
por lo tanto yo Esa lo puedo agua, arrendar, ese el río. agua, ese río, el agua, yo lo puedo arrendar, hipotecar, heredar, lo que yo quiera hacer porque es un bien inmueble. Necesitaba explicar esto antes Sí. para que se entienda bien lo que yo quiera. Así estamos ahora. Así estamos eso es lo ahora. que dice la ley actualmente. Exacto. Esta ley se quiere cambiar, pero yo la estuve viendo que se quiere cambiar, pero a concesión, que en vez de ser una mercancía se cambie a un derecho humano. Pero si yo lo concesiono, Ya. ¿qué va a pasar acá? Las personas que ya tienen solicitadas sus aguas y que tienen su derecho de agua, no se va a poder expropiar, a menos que va a tener que cambiar la ley de expropiaciones, porque yo no puedo, porque yo, si yo fuera el Estado, porque a mí se me da la gana, te voy a expropiar, Soledad, Claro. de alguna propiedad que tú tengas. No puedo, tengo que cambiar la ley de expropiaciones primero, o sea que no es un tema así como tan simple. Correcto. Pero se puede expropiar cuando hay un bien superior. Cuando hay un bien superior, eso va a tener que... Eso se puede expropiar sin cambiar la ley. La ley dice así: si va a pasar una carretera por acá y el terreno es tuyo, el Estado está facultado para expropiar el terreno, Ya. te paga el valor del terreno, de acuerdo a una comisión que te dice esto te vale tanto, y por aquí pasa la carretera y te paga ese valor. Ese valor. Entonces el Estado, bajo esa ley, si tú te riges bajo esa ley, tendría que pagarle ¿Sí? a los propietarios de esa agua para expropiarla. Y el expropiarla y convertirla en concesión, Ujú. que al final es prácticamente lo mismo, solamente que estas concesiones van a durar un tiempo determinado, Ujú. porque Ya. estos derechos ahora son indefinidos, pero las concesiones son definidas hasta Correcto. tanto tiempo que vas a tener que renovarla. Pero no sigue siendo la misma situación de que el agua cambia de propiedad privada a concesión. Pero sigue siendo un bien visto como una mercancía. digo. Sigue siendo un bien visto como una mercancía, porque lo único que aquí va a cambiar es que ahora se va a tomar como prioridad que sea para agua potable, después para producción de alimentos, después para agricultura de subsistencia. Serían concesiones como las concesiones que existen ahora en este momento, que son concesiones marítimas. Sí, para mantención de la naturaleza y como último punto, Una porción de mar, claro, de fondo marino o de superficie marina, está concesionada a una pesquera, a un grupo, a una asociación, a lo que sea, está concesionada por una cantidad de años y ellos son los dueños, entre comillas, de ese sector, de ese pedazo de terreno, de superficie marítima, por el tiempo que determina la concesión. sabes que eso cambió hace 4 años, un poquito más. Cambió ahora, es al revés. La concesión Las marítima. concesiones marítimas ahora pasaron a ser propiedad privada, para siempre. Para que sean de, porque Con la llamada ley Longueira. algo, mire, la ley exacta no te lo puedo decir en este momento, no la recuerdo bien. Pasó, fue un decreto presidencial. La presidenta Bachelet, ¿cierto? Antes Sí. de salir de su anterior mandato que tuvo, firmó. Firmó. ¿Por qué? Porque cuando hubo esta crisis en la salmonera, los bancos no le podían prestar más plata a la salmonera, pasarle más dinero, tenían que los hipotecar. bancos, las Corfo. Entonces, ¿qué hicieron? Transformaron las concesiones marítimas en concesiones privadas. Para que ellos puedan hipotecar, Claro, ¿verdad? lo transformaron en un bien inmueble. Y así con ellos pagar sus deudas en el banco y sacar Exacto. obtener más Y créditos. más dinero y más crédito y lo transformaron. Pero ya con un bien que es propio de las salmoneras. Ahora es un bien inmueble. Las grandes empresas ya no tienen una concesión. Y yo no entiendo ahora por qué se quiere hacer al revés. O sea, de forma personal, entiendo lo que quieren hacer las aguas privadas, las aguas terrestres, concesionarlas y limitar lo que sea privada. Si al final, Algo debe haber ahí igual, ¿no? Esperando por alguien, alguna Las empresa. concesiones son alguna todas otra raras, parte. medias raras en Es este rarísimo. tipo de cosas. Las concesiones mineras de lo que hay bajo el subsuelo, de los subterráneas, tú también las puedes pedir. Tú puedes- Aunque la superficie La superficie- tenga Sí, claro. La un superficie dueño. tiene un dueño. Si Correcto. yo tengo un campo, todo lo que está sobre, como dice Patricia, todo lo edificado y plantado es mío, la superficie. Pero alguien puede decir, a 14 metros abajo yo pido la concesión. Como pasa un poco con las turberas.
con las De hecho, turberas. Lo que eso pasa no se con el puede metro, cambiar. lo que pasa con el metro pasa por debajo de muchas partes de Santiago, de muchas propiedades de privadas de muchas, Santiago. de muchas propiedades, de muchas casas. Claro, de ¿sí? muchas casas. Entonces pasa por debajo. El tipo es dueño de la casa de la superficie hacia arriba. Y una cantidad de metros que no sé cuánto se determina, Ricardo. Tú haces un subterráneo y es tuyo. Pero si sigues cavando, a 20 metros más abajo está el metro. Y el metro es dueño metro es del metro. Correcto. Las Sí, concesiones es bien marítimas raro. son lo mismo. O sea, tú pasas por acá, vas navegando, y de repente te encuentras con una demarcación por boya. Este terreno es de la pesquera, qué sé yo, el Tamayo. pescadito. ¿Ah? El pescadito. Ese terreno, esa concesión se la entregaron, ahora como dices tú, desconozco esa parte, no Sí. sé. Pero esa concesión es de una superficie de 15 hectáreas y yo tengo cultivo de chorito ahí por una cantidad insuficiente que me da el Estado, de acuerdo a la concesión marítima, los marinos, no sé, hacer una pesca, no sé qué sé, y se le paga una cantidad. Y en base a eso se paga una patente, se paga un montón de cosas, y en base a eso se hace la mantención de ese lugar. En el agua yo creo que pasará lo mismo, son concesiones que son media... Es como las turberas, por el día del tema del pompón, la gran discusión es que también se pueda tener algún grado de control que hoy día ejerce Sernagiomín. Hoy día si tú quieres limitar la extracción o declararla, tienes que recurrir a Sernagiomín, independiente de que tenga, entonces y esa ley no se puede cambiar. Claro. Oye, volviendo al tema del agua, Patricia, ¿qué pasa con esas concesiones de agua que están otorgadas a algunas empresas que se dedican a la distribución del agua potable en zonas rurales donde tienen la concesión de esa agua pero no la están utilizando? Y las personas que viven ahí a través de distintos comités de agua potable, por ejemplo, solicitan esa concesión y ya las tiene esta empresa, por ejemplo en el caso de Chiloé es ESAL, y tampoco esa empresa las cede, no las utiliza ni las cede. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede ahí, qué se puede hacer con esos derechos de agua que no están siendo utilizados por nadie y una empresa las tiene secuestradas? Eso es de las cosas extrañas que ocurren en esta vida y esta ley. No se puede hacer nada, porque ellos son los dueños. Es su propiedad privada. Eso es lo que se pretende cambiar con la nueva ley y ojalá que quede bien hecha para poder realmente quitar esa concesión, si es que es concesión ahora, ¿ya? Y poder hacer un aprovechamiento real a las comunidades. Los derechos ancestrales de agua. Eso también es un tema importante. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas, por ejemplo? Esa ley estaba desde que se creó la ley de derechos de agua del año 89, pero los derechos ancestrales todos los desconocemos. Está bien escrito, muy bonito, bien redactado, pero no se practica, no se lleva a la práctica. Y una comunidad no va a tener los recursos económicos, digámoslo como debe ser, no va a tener los recursos económicos, sea ancestral o sea una comunidad de campesinos, para competir y pagar los abogados que corresponden para hacer uso de estas aguas que por derecho propio le deberían corresponder. Pero hoy día se está ahí totalmente amarrado eso y no se puede, no hay una solución real a menos que sea, ¿cierto?, con recursos de los cuales no se dispone, de recursos económicos para cambiar y revertir esa situación. Se espera que con esta nueva ley se pueda cambiar esas situaciones que son injustas. Claro. ¿Esta ley en qué parte de la tramitación está? ¿Esta ley está en el Congreso? ¿Va a ser presentada ahora por el Ejecutivo? ¿En qué parte de la tramitación está? Tengo entendido que está en el Congreso. En el Congreso. Y de ahí ¿Y ese puede tipo de pasar, proyectos mucho que tiempo. duermen eternamente en el Congreso? es ¿O probable tiene que sea carácter así. de urgencia? Y yo creo que va a ser de los que duermen eternamente porque hay muchos intereses creados y principalmente por las grandes empresas, Así es. los grandes consorcios, los grandes grupos que le llaman ahora, ¿cierto? Los grupos de los 7, 8, no sé cuántas familias que ya todos conocemos, que ellos todos, pero todos y todísimos, tienen derechos de agua en Chile. Es sal, es bio y no sé qué otras cantidades
Bueno, para empezar, todas las agua, empresas que abastecen de agua potable en todo Chile. que son los mismos. Las mineras, Sí, las y son los industrias, mismos. la industria Claro. en general. Y son los mismos que se cambian de nombre y de root. Para todo este juego económico y al final, y si tú empiezas a analizar, las sociedades anónimas cerradas son los mismos que ya todos conocemos los dueños. Exactamente. Y hay un señor que es director de las aguas. Director General de Aguas. Director La Dirección General- General la de Aguas. Dirección Sí, General no, de no, no, Aguas. del directorio de aguas privadas, de las aguas privadas, allá, que es primo de don Sebastián Piñera y primo de Longueira. Entonces hay todo un negocio y toda esta gente que nosotros conocemos, si lo puedes cortar si quieres esa parte. No, Toda la no, gente que está nosotros bien. conocemos acá tienen puestos dineros ahí mismo y que nosotros los vemos como grandes enemigos o grandes competidores, ¿cierto? Los mismos dueños de los canales de televisión son los mismos dueños del agua. De O este sea, canal no, 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 no. No. Sí, Sí. aquí De este me canal dijeron de que televisión, usted no. tamaño y acá es dueño del agua. De los dueños de canales de televisión. No, pero está claramente No, sí. que los grupos empresariales y las transnacionales hoy día, todo lo que estamos viendo en materia de inversión económica, están ellos puestos ahí. Nombres más o nombres menos, sabemos, digamos, por dónde va el tema. Así que esta ley, por más que cuando lo cambien para concesiones, va a ser como para mantenernos callados a los que siempre estamos revolucionando, ¿cierto? Y diciendo esto no es posible, pero en el fondo yo estoy segura que va a ser un cambio, una pincelada así encimita nomás. Un pero el cambio fondo cosmético, ¿verdad? Y a nivel va local, a Patricia, cambiar. ¿cómo está eso? ¿Quién genera el nexo? Porque hace un par de semanas atrás tuvimos el Cabildo por el Agua, ¿verdad? Organizado, Sí. una iniciativa ya con otros actores, pero que también apuntan al cuidado del agua. Sí. Ahora están ustedes con este seminario enfocado a los estudiantes. A los- Digamos, tenemos un par de ejercicios ciudadanos bien interesantes respecto de este tema. ¿Y qué pasa a nivel local, por ejemplo, con el municipio? ¿Existe alguna oficina del agua que esté dedicado a enfrentar estos temas o solamente se está administrando la entrega de agua en camiones aljibes? Lo último que usted dijo, Soledad, se está administrando el tema de agua. a los La última de camiones. las alternativas que Las dije. últimas alternativas es la correcta. El agua que viene al esa sería la única gestión. Sí, claro, Exacto. porque uno podría esperar que desde los gobiernos locales existiera un apoyo bastante más técnico, ¿no? Y con ganas de cambiar las cosas. El tema del agua no es algo que estemos hablando en los últimos 2 años. Por lo menos hace 10 años atrás ya comenzó a ser un tema potente entre los dirigentes y las comunidades. ¿Y qué pasa con los gobiernos locales? No están puestas las oficinas, no están los técnicos, no estamos avanzando en nada. Es como estar un poco dándonos la vuelta en el mismo tema. ¿Y estos comités de agua potable rural son algún tipo de solución, por ejemplo, para el agua en los campos donde no llega el agua potable? Ellos tienen toda la intención de ser una solución, pero se encuentran entrampados y amarrados, hasta ahí nomás pueden llegar. Por más que tengan la voluntad y pasan años y gastan sus propios recursos. Y Años esperando por un pozo profundo. Por un pozo profundo y no hay forma de tener solución. Porque yo creo que nuestras autoridades reales, que deberían estar aquí en esto, viendo estos temas, que son nuestros senadores y nuestros diputados, así que ojo con las personas, nosotros tenemos que elegir buenas personas y que se preocupen por esto. Que se preocupen, no solamente que digan, ay, no, sí me preocupa y estemos ahí para la foto. No, que sean reales, serios, de una vez por todas. ¿Por qué? Porque todavía en Chile no se ha entendido que Chile es el país más largo del mundo. No le cabe en la cabeza el centralismo y desde Santiago te mandan normativas que no son aplicables para Chiloé, que no son aplicables para el sur, que no son aplicables para el norte, y las normativas son las mismas. ¿Por qué se encuentran entrampados, cierto, los comités de agua rural? Se encuentran entrampados porque las normativas no son aplicadas a las situaciones de la realidad que se vive aquí. Yo siempre digo, es una cosa que lo voy a decir siempre, o sea, yo no puedo ir a vender paraguas al norte, donde en el norte no llueve nunca, no puedo vender. Bueno, ahora podría ser un Pues ahora negocio. puede ser un negocio. Bueno, estamos un poco con el clima medio cambiado, pero Claro, puede ser un negocio. y aquí donde hay viento yo no puedo vender ese paraguas que al rato se te da vuelta el paraguas. El director. Que se da vuelta el paraguas. Nosotros
Chile, al ser el país más largo del mundo, no podemos aplicar la misma normativa en la zona central, en la zona norte, en la zona sur, y la zona sur no puede ser la misma normativa para Chiloé, no porque seamos egocéntricos, ay, que estos chilotes somos únicos, es porque nuestra geografía es diferente y nuestras condiciones climáticas son diferentes. Bueno, ahí yo puedo empezar a discurrir contigo porque estamos un poco cambiados, digamos, respecto del clima. Sí, a eso me refería yo. Aún así, seguimos siendo bueno, diferentes. sí, eso sí, no, sí, eso está bien. Y diferente. Claro. ¿Por qué? Porque aunque aquí haya nieve, Hoy día, claro. hoy día, ¿cierto? No va a ser una nieve suficiente que se acumule para tener reserva de agua dulce. Ah, no, claro. Para nada. Ni para ir a esquiar tampoco. Eso ¿no? esperamos, ¿no? Nosotros no tenemos planicies. Por lo tanto, ¿cierto? La ganadería aquí va a ser distinta a la crianza de ganadera. Tiene que ser distinta la forma del cultivo, ¿cierto?, de nuestros productos. Acá no hay planicies porque vivimos sobre una cordillera y eso es algo que las autoridades centrales no han entendido. Que aquí los vientos es diferente acá en el oeste que en el este, ¿cierto?, donde Sí. está el Océano Pacífico. Te llega a dar pena cuando el SAG o no sé qué otra entidad llega y dice, entrega estos nylon para que hagan invernadero. Al primer viento, las personas que están allá, los invernaderos salen volando. O sea, y con las mismas normativas técnicas que entrega Sí, claro. Sí, yo creo que Zona central. lo que va cambiando generalmente, y a grandes rasgos, a través de las macrozonas que son Chile, norte, centro-norte, zona central, centro-sur, sur y extremo sur, es el clima, básicamente es el clima. Y de acuerdo a eso tú puedes tener el desarrollo de algunos cultivos en una parte y en otra parte no. Desarrollo de algunas variedades o de algunas especies en alguna parte del país y en otras partes no. Pero el clima sí, fundamentalmente cambia. De acuerdo a los 3 o 4 grandes macrozonas que tenemos nosotros desde el extremo norte, que tenemos muchos kilómetros, como dices tú, de longitud en el país. Sí. Pero, sí, o sea, construir una casa aquí en Ancún no es lo mismo que construir en Arica. Construir un camino aquí no es lo mismo que construir un camino en la zona central. Es verdad, Claro. es verdad. Eso va cambiando de acuerdo, ¿por qué? Porque el clima afecta de una manera totalmente diferente. Las políticas locales relacionadas con estos temas, con temas tan importantes como el tema del agua, deberían ser de acuerdo a las características de cada sector del país, porque somos absolutamente distintos. Entonces, yo creo que están, en ese sentido, mal hechas, absolutamente mal hechas. La extracción del pompón Sí, gran tema. debería tener una normativa y una normativa distinta. Primero hacer un estudio. No lo hay. Un estudio. ¿De dónde se puede sacar? Y de cómo lo vamos a sacar ¿Cómo también. lo vamos a sacar? Y aunque hay gente que ha tenido la voluntad de sacar el pompón no de raíz, al momento de pagarlo, ¿cierto? Sí. Al momento de pagarlo, la gente prefiere sacarlo de raíz y todo porque va a tener unos pesos más por ese pompón de raíz, o sea, que le van a pagar mejor. Terrible. Ay, lo del es punto, una sí. cosa pero Sí. impresionante. Es la cultura Sí. extractivista que tenemos nosotros para todo tipo de productos. Hasta es que se nos extractivo, acabe la gallinita de los Claro, huevos de lo que oro. pasó con el Así va a pelillo, ser. con la luz, con el Claro. cobre, con el pompón, con los mariscos, con todos los recursos naturales que van entregando, la naturaleza va entregando, se sacan, se hacen negocio y después vemos qué hacemos. La siembra de eucaliptus, de pino, aquí debería ser diferente. Pero que por último esos son cultivos. Si tú pescas Claro. un producto como el chorito, tú el chorito llega y lo siembras en el cultivo de mar y tú vas reproduciendo ese producto. Tú estás haciendo un trabajo con eso. Pero lo otro es netamente extractivismo. Extractivismo nomás, no Vamos se sacando, deja- vamos sacándolo. O sea, deberían haber ciertas restricciones para ese tipo de extractivismo, sobre todo de productos que no son renovables, Exacto. que en algún momento se van a terminar. Vamos a ir a la última pausa del programa, chicos. Volvemos muy pronto a hablar de otros temas del frío. Vamos a hablar del frío. En fin, esto es Canal del Sur, vamos y volvemos.